Cantante Sergio Blas, reconocido por su participación en el grupo puertorriqueño Menudo en la década de los 80, es sin duda uno de los artistas que dejó una gran huella con sus miles de seguidores. El intérprete, quien en México tuvo presencia mediante su participación en telenovelas como Agujetas de color rosa, continuó en 2010 su carrera musical junto a su grupo de rock, con el que ya realizó una serie de presentaciones en Puerto Rico. Sergio Blas, quien se convirtió en empresario al abrir un restaurante en Puerto Rico, nació el 3 de febrero de 1972 en Gainesville, Florida, Estados Unidos, y su nombre real es Sergio Antonio González Ojeda. Es hijo de Sergio González y Genoveva Ojeda, ambos de Puerto Rico. A los 8 años realizó comerciales y obras de teatro como Pinocho y El Príncipe Encantado. Por esta última recibió el premio Carisma como un prospecto de actuación. Formó parte de los grupos Concepto Juvenil y Los Chicos, ambos muy conocidos en Puerto Rico, y en enero de 1986 ingresó a Menudo en sustitución de Rorro Rosselló. En esta etapa interpretó los éxitos Son of Rock, Primero lo Primero y Los Últimos Héroes, entre otros temas. Al tiempo de intervenir en esta formación musical, participó en las telenovelas Por Siempre Amigos en Argentina. Hey, no, chico. Tienes que ponerme algo más, con más ritmo, con más swing, qué sé yo. Tócame algo ahí. Y Los Últimos Héroes en Venezuela. Permaneció en el grupo hasta el 21 de noviembre de 1991. Colaboró en los discos Refrescante, Viva Bravo, Somos los Hijos del Rock, In Addiction, Sombras y Figuras, Los Últimos Héroes, No Me Corten el Pelo, Can't Get Enough y Son of Rock. Tras su salida de la agrupación, formó varias bandas, entre las que destacó Amnesia, una formación de rock en inglés con la que tocó en varios países, pero hubo diferencias y acabaron separándose. En 1994 inició su carrera como solista al lanzar su primer disco homónimo, del que se desprendió el tema Siempre Te Amaré, versión en español de la canción Every Breath You Take del grupo Police. 2 años más tarde lanzó su segunda producción, Sueño Salvaje, del que promovió el sencillo Sueño. Asimismo, participó en 8 temas como compositor, entre ellos Solo Tú, Soy Tu Tentación, Dueña de mi Amor, Noche Salvaje y Sin Tu Amor. En 1998 lanzó a la venta su tercer álbum, Ayúdame a Ser Tuyo, en el que cambió de imagen y estilo musical, con el que regresó a sus raíces, un ritmo caribeño del que se desprendió el éxito Por un café, por un helado. En México intervino en las telenovelas Agujetas de color rosa, en la cual interpretó a un villano, Confidente de secundaria, en la que representó a sí mismo, y Gotita de Amor, en la que le dio vida a un gitano llamado Vico, quien luchó por el amor de una joven ante las adversidades. En 2005 se reencontró con sus ex compañeros de Menudo, Robert, Angelo, Rubén y Raúl, para efectuar la gira Los Últimos Héroes, que llevaron por escenarios puertorriqueños, venezolanos y brasileños. Sergio Blas explotó además su faceta como empresario al abrir un restaurante de comida mexicana en Puerto Rico llamado Ajijic. Y en su vida sentimental, el ex Menudo estuvo casado y ahora asegura que espera una nueva relación. El cantante también formó parte de la agrupación XM2, al lado de 2 ex integrantes de Menudo, Ramón Torres y Jonathan Montenegro, con quienes en 2009 seleccionó al 4º integrante de la banda mediante reality musical La Batalla de las Américas. Después se incorporó como vocalista principal a la agrupación de rock Top Genies.
En una entrevista reciente para el diario puertorriqueño El Nuevo Día, Sergio comentó lo siguiente: me he mantenido en la música. A cada rato estamos viajando a diferentes países, México, Brasil. Sin embargo, confesó que no ha sido fácil mantenerse vigente con su propuesta musical, pues los nuevos géneros son los que ahora ocupan las listas de popularidad. Yo creo que lo más difícil ha sido mantenerse en la música porque siempre hay muchos cambios en los géneros. Ahora mismo, el género que está bien popular es el reggaetón, el trap y todo eso, dijo a El Nuevo Día. A diferencia de algunos de sus colegas, el rockero está a favor de este género y de otros. A mí me parece fascinante, o sea, mucha gente lo critica, pero yo no estoy en contra. Al contrario, siento que es parte de nuestra cultura de todo el mundo. Ahora todos quieren entrar a ese género, es algo que respeto mucho. Sin embargo, Sergio Blas tiene clara su propuesta musical. Yo me mantengo en mi tradición. Yo soy rockero, obviamente. Hasta el pelo largo todavía lo traigo, dijo entre risas. Por eso tal vez se ha hecho más difícil. El rock se ha hecho como que digamos una tradición para una generación, aunque hay una nueva generación de rockeros nuevos, aseveró. El cantante reconoce que Menudo fue lo que lo catapultó a la fama, por lo cual guarda lindos recuerdos. Incluso aún disfruta cuando la gente se acerca a él con historias de esa época. Yo quiero que tengan bonitos recuerdos, que se acuerden de aquel chico con mucha energía que estaba en Menudo, que bailaba y les traía alegría. Fue una época dorada, una época de gloria muy bonita que muchos vivimos. Tengo muchos chicos y chicas que se acercan y me dicen: hey, mi mamá era fan tuya. Esos son recuerdos bonitos, detalles bonitos de la gente que todavía se acuerda y tratan a uno con cariño. Incluso confesó que con su banda de rock interpreta algunos temas de la famosa agrupación. Todavía cantamos canciones de Menudo. Cuando vamos a los conciertos siempre las piden, las tenemos montadas también. Llegamos a hacer un disco homenaje a Menudo por los 40 años, compartió en la entrevista. Hace muy poco, Sergio realizó una entrevista para el canal de YouTube Cultura Geek Puerto Rico, donde dijo que no imaginaba lo que sucedía en el grupo hasta que sus compañeros se lo dijeron. Claro, con todo y eso, sí vi integrantes, por ejemplo, Ricky, llegó un momento que ya estaba harto. Ricky decía: yo no puedo más, o sea, ya es demasiadas entrevistas, televisión, radio. Y vi otros integrantes también ya están explotados. Sí. Dice ya como que esto no es lo que me interesa. O sea, ¿verdad? Hubo otros integrantes que dijeron, que salieron y dijeron: no quiero seguir en esto. O sea, en cuanto a abuso, digo, yo salgo después de Menudo y hablo con mis compañeros, ¿verdad? Y muchos de ellos me comentaron experiencias que yo jamás me imaginé que estaba pasando, ¿verdad? Inclusive logró empezar a tener relaciones, o sea, en cuanto a amistad, ¿verdad? Con otros ex Menudos de otras épocas, que no estuvieron contigo, que no estaban conmigo, y me hicieron muchas historias que, ¿verdad?, me abrieron los ojos y de wow, a mí yo todo lo contrario, o sea, es más, fue tanto todo lo contrario conmigo. Yo no sé si es que vieron en mí, ¿verdad?, una inquietud hacia las mujeres o a las chicas, ¿verdad? Y quizás más a las mujeres, porque ellos notaban. Yo recuerdo cuando entré a Menudo, José me decía: pues tú eres el primer Menudo que llevo aquí que no eres virgen. Amigos, muchísimas gracias por ser parte de este canal y de este contenido. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y comenten todo lo que ustedes quieran. Este es MH Zona Retro.